أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. El nombre del compañero del que hablaré hoy es Hazrat Abu Talha. Hazrat Abu Talha. El nombre real de Hazrat Abu Talha Ansari era Zaid, pertenecía a la tribu Ansar de Khazraj y era el jefe de su tribu, y se le conocía más comúnmente por su título de Abu Talha. El nombre del padre de Hazrat Abu Talha era Sahal bin Aswad y el nombre de su madre era Ubada bint Malik. Hazrat Abu Talha tuvo la oportunidad de jurar el Bet a mano del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Durante el segundo juramento en Aqaba participó junto al santo profeta sallallahu alaihi wasallam en todas las batallas, incluyendo la batalla de Badr. Cuando Abu Ubaidah bin al-Jarrah emigró a Medina, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam formó un vínculo de hermandad entre él y Hazrat Abu Talha. Hazrat Abu Talha era de tez marrón clara y de estatura moderada y nunca se había teñido el pelo ni la barba, mantenía su pelo como estaba. Hazrat Anas era el hijo de Hazrat Abu Talha y era el hijo del primer marido de su esposa, Malik bin Nazar. Fue el primer marido de Hazrat Sulaim. Tras su muerte se casó con Hazrat Abu Talha y a través del cual nacieron Abdullah y Umair. Hazrat Anas narra que Hazrat Abu Talha envió una propuesta de matrimonio a Sulaim. Ella respondió: por Dios, no tendría ninguna objeción en casarme con alguien como usted. Sin embargo, usted es un idólatra y yo soy musulmana, y que no estaba permitido que se casara con él. Declaró: si aceptáis el Islam, entonces consideraría este acto como mi dote y no pediría nada más. Hazrat Abu Talha aceptó el Islam y esto fue declarado como su dote. Hazrat Sabit solía decir que hasta hoy no he oído hablar de una dote de mujer tan estimada como la de Sulaim. Hazrat Abu Talha participó junto con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam en la batalla de Badr. Hazrat Abu Talha narra que el día de Badr el santo profeta sallallahu alaihi wasallam anunció una decisión contra 24 hombres de entre los jefes de Quraysh, contra 24 hombres de entre los jefes de Quraysh, y los colocó en un pozo sucio de los pozos de Badr. Siempre que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam salía victorioso sobre un grupo de personas,
se quedaba en el campo de batalla durante 3 noches. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se quedó en Badr y se acercó el tercer día, ordenó que se pusieron la silla de montar en su camella, así la camella era ensillada. Entonces el santo profeta sallallahu alaihi wasallam partió y los compañeros también se unieron a él. Los compañeros declararon que creían que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se puso en marcha por una razón en particular. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam llegó al pozo y se paró en la parte superior del pozo donde los cuerpos de los 24 hombres habían sido colocados. Este era un pozo cerrado. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam comenzó a llamar sus nombres, así como los nombres de sus padres, de forma: oh hijo de tal y tal persona, si hubieras obedecido a su mensajero no te habrías regocijado ahora. Ciertamente hemos recibido lo que nuestro Señor nos había prometido, pero vosotros también habéis recibido lo que vuestro Señor os había prometido. Hazrat Abu Talha narra que Hazrat Umar dijo: oh mensajero de Allah, ¿qué le estás diciendo a estos cuerpos sin vida? El santo profeta sallallahu alaihi wasallam declaró: juro por aquel en cuyas manos está la vida de Muhammad, no estáis escuchando estas palabras más de lo que ellos las están escuchando. Es decir, Dios Altísimo les estaba transmitiendo estas palabras en términos de lo horrible que fue su final. Hazrat Anas relata que cuando la batalla de Uhud tuvo lugar, la gente se dispersó del santo profeta sallallahu alaihi wasallam después de ser derrotada. Sin embargo, Hazrat Abu Talha permaneció frente al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, se mantuvo resueltamente detrás de su escudo frente al santo profeta. Hazrat Abu Talha era un arquero que tiraba de la cuerda de su arco con mucha fuerza. Había roto 2 o 3 arcos ese día. En otras palabras, tiraba del arco con tanta fuerza que la cuerda del arco se rompía. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam instruyó a cualquiera que pasara con un carcaj para que se lo diera a Abu Talha. En otras palabras, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam instruía a los demás que había muchos arqueros y que en su lugar debían entregar sus flechas a Abu Talha, que estaba de pie frente al santo profeta en ese momento particular. Hazrat Anas relata que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam levantaba la cabeza y miraba a gente sobre la que Hazrat Abu Talha solía decir: oh mensajero de Alá, que mis padres sean sacrificados por usted. No, por favor, no levante la cabeza y mire a su alrededor, no sea que una flecha del enemigo le golpee. Mi pecho sea sacrificado por su pecho, pues está enfrente. Hazrat Anas bin Malik relata que Hazrat Abu Talha protegía al santo profeta sallallahu alaihi wasallam con el mismo escudo que él estaba usando. Hazrat Abu Talha era un excelente arquero. Cuando disparaba una flecha, el santo profeta miraba donde caía. Es una narración de Bukhari, la narración anterior también era de Bukhari. Durante la batalla de Uhud se menciona que Hazrat Abu Talha recitaba el siguiente pareado: mi rostro está ahí para proteger su bendito rostro, y mi vida está lista para ser sacrificada por la suya. Hazrat Anas bin Malik relata: el santo profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a Hazrat Abu Talha que busque a alguien de entre sus jóvenes que me ayude para que pueda emprender el viaje a Khaybar. Hazrat Abu Talha me colocó, es decir, Hazrat Anas radhiyallahu anhu, en la parte de atrás de su montura y me llevó con él. Hazrat Anas relata: yo era un joven en ese momento y casi había alcanzado la edad de la adolescencia, servía al santo profeta, y cuando el santo profeta se bajaba de su montura a menudo le oía recitar la siguiente oración: oh mi Allah, busco refugio contigo de la preocupación, la tristeza, de la incapacidad y la pereza, de la mezquindad y la cobardía, de estar fuertemente endeudado y de ser dominado por otros. En otro relato de Hazrat Anas, el primero fue de Sahih Bukhari y este también es de Sahih Bukhari, afirma:
El santo profeta sallallahu alaihi wasallam entró en Medina, pero no tenía ningún sirviente. Hazrat Abu Talha me tomó de la mano, me llevó hasta el santo profeta y dijo: «Oh mensajero de Allah, Anas es un niño inteligente, puede serle útil». Hazrat Anas decía entonces: servía al santo profeta sallallahu alaihi wasallam mientras viajaba y también mientras permanecía en su residencia. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam nunca me preguntó por qué llevaba a cabo una tarea de la manera en que lo hacía. De la misma manera, si había una tarea que no llevaba a cabo, él nunca me preguntaba por qué era el caso, es decir, nunca me amonestó. Hazrat Anas bin Malik narra que estaba con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam cuando regresó de Usfán, un lugar situado entre la Meca y Medina. En ese momento el santo profeta sallallahu alaihi wasallam estaba montando su camella y había sentado a Safia bint Huyeh detrás de él. De repente la camella tropezó, causando que ambos se cayeran. Hazrat Abu Talha inmediatamente desmontó su camello diciendo: «Oh mensajero de Allah, que yo sea sacrificado por usted». El santo profeta respondió: «Primero pregunta por la dama». Hazrat Talha extendió un paño sobre su cara mientras se dirigía a Safia y luego colocó ese paño sobre ella, lo que demuestra la gran consideración que tenía por el hijab, por el velo. Después preparó el camello para que se montaran de nuevo y todos formaron un círculo alrededor del santo profeta. Cuando llegaron a las afueras de Medina, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam declaró: «Somos aquellos que regresamos, que nos arrepentimos ante su Señor, que lo adoramos y lo alabamos». El santo profeta continuó recitando estas palabras hasta que entró en Medina. Mientras narra este incidente, Hazrat Muslim Maud afirma: «En una ocasión, cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam regresaba de la batalla de Khaybar y junto a él estaba su esposa, Hazrat Safia, cuando el camello tropezó repentinamente en su camino, haciendo que ambos se cayeran. El camello de Hazrat Abu Talha Ansari estaba directamente detrás de ellos, por lo que inmediatamente desmontó su camello y dijo: «Oh mensajero de Allah, que me sacrifiquen por usted. ¿Ha sufrido alguna lesión?». Cuando Hazrat Abu Talha se acercó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, el santo profeta dijo: «Oh Abu Talha, primero atiende a la mujer, atiende a la mujer». El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo esto 2 veces. El Muslim Maud explica que Hazrat Abu Talha tenía un amor infinito por el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, y cuando alguna vez surgió la pregunta sobre la vida del santo profeta, su atención no estaba en ninguna otra persona. Sin embargo, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo que fuera a reincorporar a la mujer primero. El Muslim Maud presentó este relato mientras se refería a los derechos de las mujeres. Hazrat Anas relata: el santo profeta sallallahu alaihi wasallam lanzó un ataque contra Khaybar y ofrecimos la oración de la mañana cuando nos acercamos cerca de Khaybar, mientras todavía estaba oscuro. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam luego montó su camello y cuando Hazrat Abu Talha montó el suyo, me senté detrás de él en su camello. El santo profeta hizo que su camello corriera rápido en el valle de Khaybar, en las calles de Khaybar, y mi rodilla se frotaba contra el muslo del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, ya que están tan cerca el uno del otro. Luego, debido al calor, otra vez por la comodidad del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, retiró la tela de su muslo, es decir, la levantó un poco de su pierna o rodilla hasta que pude ver la blancura de su muslo. Por muslo significa la parte justa por encima de la rodilla. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam entró en la aldea, declaró: Allah es el más grande, Khaybar se ha destruido. Cuando llegamos a un pueblo es una mañana mala para aquellos que han sido advertidos del castigo de Dios. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam repitió esta frase 3 veces.
Hazrat Anas continúa: cuando las personas salían de sus hogares para atender su trabajo, decían: Muhammad Abdul Aziz solía decir que algunos de nuestros compañeros también solían agregar la palabra jamis, es decir, ejército, además del nombre del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Anas afirma: lo conquistamos en la batalla y los prisioneros de guerra se reunieron. Hazrat Dehya Kalbi vino y dijo: oh mensajero de Allah, concédeme una sirvienta de entre estos prisioneros. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam respondió: ve y elige una chica. Luego eligió a la hija de Huyei, Safia. Entonces Abdi se acercó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijo: oh profeta de Allah, le has entregado a Dehya, la hija del jefe de la tribu Qurayza y Nadir, Safia bint Huyei, mientras que ella solo es adecuada para usted. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo luego: tráiganlos a ambos aquí. Entonces él fue y trajo a Safia, y Dehya vino también. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam me dijo a Dehya: elija a cualquiera de los prisioneros. Hazrat Anas relata además: el santo profeta luego liberó a Safia y luego se casó con ella. Sabit le preguntó a Hazrat Anas qué le dio Abu Hamza, es decir, el santo profeta, a dote, a lo que respondió: la liberó y luego se casó con ella, por lo que su libertad fue la dote. Y mientras todavía viajaban, Hazrat Sulaim preparó a Hazrat Safia para el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, y después de enviarla a él se celebró la boda. Al día siguiente, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam declaró: si alguien posee algo, que lo presente, y tendió un mantel de cuero. Algunas personas trajeron dátiles, mientras que otros trajeron mantequilla. Abdulaziz dice: creo que también mencionó a sattu, es un grano seco. Grano seco también. Luego dijo que todo esto estaba mezclado y amasado. Este fue el procedimiento de Walima, del matrimonio del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. En otra narración se menciona que después de la conquista de Khaybar, Safia cayó en el lote de Hazrat Dehya. Muchos compañeros, no era solo un compañero, sino que muchos de los compañeros acudieron al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y hablaron palabras de elogio para Hazrat Safia, y también que con respecto a su estatus y rango sería apropiado si el santo profeta sallallahu alaihi wasallam la eligió para sí mismo, es decir, para casarla. Así el santo profeta sallallahu alaihi wasallam envió un mensaje a Hazrat Dehya y tomó a Hazrat Safia a cambio de 7 prisioneros. Luego ordenó a Hazrat Sulaim que la cuidara. Luego, como se mencionó anteriormente, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se casó con Hazrat Safia. Hazrat Anas bin Malik narra que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam declaró: en este día, es decir, en el día de la batalla de Hunayn, cualquiera que mate a un incrédulo se le otorgará el dinero y la riqueza de ese incrédulo como su botín de la batalla. Ese día Hazrat Abu Talha mató 20 incrédulos y tomó su riqueza como botín de la batalla. Hazrat Abu Talha vio a Hazrat Sulaim con una daga en la mano y preguntó: oh Sulaim, ¿cuál es el propósito de esto? Ella respondió: juro por Dios, es mi intención que si un incrédulo pasa dentro del alcance, golpearía esta daga en su abdomen. Hazrat Abu Talha informó al santo profeta sobre este incidente. Esta narración se encuentra en Sunan Abu Daud. Hazrat Anas relata que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que la voz a solas de Abu Talha era la más fuerte y se escuchó por encima de todos los demás en su comunidad. Las tradiciones también ubican a 100 soldados y a 1000 soldados en lugar de una facción. En otras palabras, Hazrat Abu Talha tenía una voz muy poderosa. En el 34 después del Hijri, Hazrat Abu Talha falleció a la edad de 70 años en Medina, y su funeral fue dirigido por Hazrat Usman. Sin embargo, según Ahle Basra, residentes de la ciudad de Basora, falleció durante un viaje por mar y fue enterrado en una isla. Hazrat Anas relata que durante la vida del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Talha se abstenía de ayunar voluntariamente, ya que quería preservar su fuerza al participar en la yihad.
Hazrat Anas relata además que después de que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam falleció, observó que Hazrat Abu Talha guardaba ayunos todos los días, excepto en Eid al-Fitr y Eid al-Adha. En otras palabras, comenzó a observar regularmente el ayuno después de esto. Encontramos el siguiente ejemplo de la hospitalidad de Hazrat Abu Talha. Hazrat Abu Huraira narra que un hombre acudió al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, a lo que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam le pidió a alguien que enviara un mensaje a sus esposas. Ellas respondieron que no tenían nada más que agua para dar. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam luego preguntó ¿quién ayudaría a cuidar a este invitado? Entre los ansar uno respondió lo haré yo. Por lo tanto el ansar llevó a este invitado junto a él y le dijo a su esposa que diera la mejor hospitalidad posible, ya que este era el invitado del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Su esposa respondió que no tenían comida para dar, ya que todo lo que quedaba era apenas suficiente para alimentar a sus hijos. Su esposo le dijo que preparara la comida restante para el huésped, que encendiera la lámpara de aceite y que cuando llegara la hora de la cena acostara a los niños. Así su esposa preparó la comida, encendió la lámpara de aceite y metió a los niños en la cama. Luego se levantó y actuó como si estuviera arreglando la lámpara de aceite y apagó la luz de las velas. Así el esposo y la esposa lo hicieron parecer como si ellos también hubieran estado comiendo. Sin embargo, de hecho, pasaron la noche con el estómago vacío. Por la mañana fue el santo profeta quien dijo que hoy Dios Altísimo sonrió ante su acto y declaró que Dios Altísimo estaba extremadamente complacido con este acto tuyo. Luego se recibió la siguiente revelación, sino que prefieren antes a los demás que a ellos mismos, aun cuando la privación sea su propia suerte, pues quienes se libran de la avaricia de su propia alma, sepan que son ellos los que serán bienaventurados. Hazrat Anas relata que cuando en una ocasión el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se cortó el pelo, Hazrat Abu Talha fue el primero en recibir algo de su cabello. Hazrat Anas bin Malik relata que una vez Hazrat Abu Talha preguntó a Hazrat Sulaim si tenía algo de comida, ya que había notado que la voz del santo profeta sallallahu alaihi wasallam era débil y por lo tanto asumió que podría tener hambre. Ella respondió que sí, y luego sacó un poco de pan hecho de cebada, colocó el pan en la esquina de un velo suelto, lo envolvió y me lo dio. También ató una parte del velo alrededor de mi cintura y me envió al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Además, Anas relata lo llevé conmigo y encontré al santo profeta sallallahu alaihi wasallam en la mezquita, donde también había otros. Me paré al lado del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y dijo: ¿Te ha enviado Abu Talha? Sí, claro, le respondí. ¿Te ha enviado con comida? Preguntó el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, a lo que yo respondí que sí. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó a los compañeros que le rodeaban, en lugar de comer la comida, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam pidió a sus compañeros que le acompañaran y también se llevó la comida con él. Hazrat Anas afirma: estaba caminando delante de ellos cuando me encontré con Hazrat Abu Talha y le informé que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam venía aquí. Hazrat Abu Talha dijo: oh Sulaim, el santo profeta viene aquí en compañía de otras personas, pero no tenemos suficiente comida para alimentarlos. Los pocos pedazos de pan que fueron enviados estaban siendo devueltos. Y ella respondió: Allah y su mensajero saben mejor. Hazrat Abu Talha salió rápidamente de su casa para encontrarse con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, mientras Hazrat Anas llegaba a su casa antes que ellos. Hazrat Abu Talha llegó con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: oh Sulaim, trae lo que tengas para comer. Trajo pan. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam instruyó para que se rompiera en pedazos, lo cual hizo. Hazrat Sulaim vertió ghee, que es mantequilla clarificada, y lo presentó en un plato. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam entonces rezó sobre el pan en la forma en que Dios Altísimo deseaba de él. El santo profeta dijo entonces que llamara a 10 personas para comer.
se les llamó dentro y comieron hasta que estuvieron satisfechos y luego se fueron. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que dejara entrar a las siguientes 10 personas y que comieran hasta que estuvieran satisfechos y luego se fueran. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo entonces que dejara entrar a las siguientes 10 personas y que comieran hasta que estuvieran satisfechos y luego se fueran. El santo profeta dijo que dejara entrar a las siguientes 10 personas y que comieran hasta que estuvieran satisfechos y luego se fueran. Así, todos ellos comieron hasta saciarse y sumaron aproximadamente 70 u 80 personas. Esta es una de las narraciones que muestra las bendiciones de las oraciones del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Anas bin Malik narra que Hazrat Abu Talha poseía la mayor cantidad de huertos de dátiles de todos los ansar de Medina. Entre ellos su huerto más preciado se llamaba Berja, que estaba situado frente a la mezquita, y el santo profeta sallallahu alaihi wasallam también visitaba este huerto y bebía de su agua limpia. Hazrat Anas narra que cuando el siguiente versículo fue revelado, nunca alcanzarán la justicia a menos que gasten de lo que amen. Abu Talha se puso de pie y dijo: oh mensajero de Allah, Dios Altísimo declara: nunca alcanzarán la justicia a menos que gasten de lo que amen. De mi propiedad, mi posesión más querida es el huerto de Berja. Lo ofrezco como caridad en el camino de Allah. Espero que Dios Altísimo acepte esta virtud y sea beneficiosa. Así tómela y gástela donde quiera. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam respondió: bien hecho. Este sacrificio es muy beneficioso, o tal vez dijo: el sacrificio será eterno. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam declaró: he escuchado tu petición y considero que es mejor que distribuyas esto entre tus parientes cercanos. Hazrat Abu Talha respondió: oh mensajero de Allah, haré exactamente lo que me ha ordenado. Y así Hazrat Abu Talha distribuyó este huerto entre sus parientes y los hijos de su tío. Hazrat Abu Talha tiene el honor y el privilegio de ser quien enterró a una de las hijas del santo profeta sallallahu alaihi wasallam después de su muerte. Siguiendo las instrucciones del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Talha descendió a la tumba y colocó su bendito cuerpo en ella. Hazrat Anas bin Malik afirma que en una ocasión un repentino pánico se extendió en Medina. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam tomó el caballo de Hazrat Abu Talha, que era relativamente perezoso o tal vez se movía lentamente. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam regresó, le dijo a Hazrat Abu Talha que su caballo se había movido como un río que fluye, es decir, que cabalgó a gran velocidad. Después de este incidente, ningún otro caballo podía competir en velocidad con este caballo de Hazrat Abu Talha. Hazrat Anas bin Malik afirma que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se sentaba a menudo con nosotros. Le dijo a mi hermano menor de manera alegre: oh Abu Umer, ¿qué hizo Nuer? Abu Umer tenía un pájaro como mascota que se llamaba Nuer. Cuando murió, o tal vez se fue volando, Abu Umer estaba angustiado. Por eso el santo profeta sallallahu alaihi wasallam decía esto de una manera alegre. En ocasiones el santo profeta sallallahu alaihi wasallam estaba en nuestra casa cuando era el momento de rezar. Entonces el santo profeta ordenaba que se pusiera la ropa sobre la que se sentaba habitualmente. Así pues limpiábamos el paño y lo colocábamos para las oraciones. Después el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se levantaba para dirigir las oraciones y nosotros nos poníamos de pie en congregación detrás de él. Hazrat Anas bin Malik narra: cuando nació Abdullah bin Abi Talha Ansari, que era el hijo de Abu Talha y hermanastro de Hazrat Anas por parte de su madre, lo llevé ante el santo profeta sallallahu alaihi wasallam cuando en ese momento estaba vestido con su manto y estaba colocando carbón en su burro. Me preguntó si tenía algunos dátiles conmigo, a lo que respondí afirmativamente. Le di unos cuantos dátiles que se puso en la boca y los masticó bien. Luego abrió la boca del niño y los puso dentro para que el bebé los chupara. El bebé comenzó a chuparlos y el santo profeta sallallahu alaihi wasallam declaró: el amor por los dátiles de Ansar, es decir,
al niño también le gustaron y el santo profeta sallallahu alaihi wasallam lo llamó Abdullah. Hazrat Anas bin Malik afirma que era un hijo de Hazrat Abu Talha. Afirma que un hijo de Hazrat Abu Talha estaba enfermo y cuando salió de casa el niño falleció. Cuando regresó a casa preguntó a su esposa Hazrat Sulaim sobre la salud del niño. Ella respondió: ahora está más cómodo que antes. Luego le dio la cena y después de pasar la noche juntos le informó del fallecimiento de su hijo y que debía ir a enterrarlo. Así, por la mañana, Hazrat Abu Talha mencionó todo el incidente al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, quien entonces rezó por su descendencia. A consecuencia de ello, después de este incidente, fue bendecido con un hijo. The Muslim Maud radiyallahu anhu explica este incidente de la siguiente manera: no es difícil para un creyente sacrificar su vida y en realidad para un creyente no es nada significativo. Luego dijo en cuanto a Sa'adullah Ghalib hay diversas opiniones sobre si bebió o no alcohol. The Muslim Maud dijo entonces: era un pariente nuestro y he oído de mis abuelas y tías paternas que solía beber alcohol. Incluso una persona que era adicta al alcohol podía componer los siguientes versos: aunque di mi vida por él, era suya en cualquier caso, a decir verdad no pude pagar mis deudas con él. En otras palabras, si uno ofreciera su vida en el camino de Dios Altísimo, no es una hazaña extraordinaria, porque incluso esta vida fue de todos modos otorgada por él. Por lo tanto, sacrificar la vida de acuerdo con el mandamiento de Dios Altísimo no se considera un gran sacrificio por su parte, porque después de todo su vida misma pertenecía a Dios y por lo tanto devolver algo que se le ha confiado temporalmente no constituye un sacrificio. El Muslim Maud radiyallahu anhu afirma: hay un relato registrado en los hadices sobre una compañera del santo profeta, Sulaim. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam había encomendado a su marido Abu Talha algunas tareas religiosas, por lo que tenía que viajar fuera de la ciudad. En ese momento su hijo estaba enfermo y naturalmente estaba muy preocupado por el estado del niño. Cuando su marido regresó, el niño había fallecido. En su ausencia, la madre colocó una sábana de tela sobre el cuerpo del niño y se preparó tomando un baño y poniéndose un poco de perfume. Entonces, mientras mostraba gran valor, dio la bienvenida a su marido. Al llegar, preguntó inmediatamente a su mujer sobre la salud del niño y ella respondió que estaba completamente en reposo. Su esposo entonces comió contento, descansó un poco y también pasó la noche con su mujer. Fue solo después de esto que la esposa dijo: me gustaría preguntarte algo. ¿Qué es lo que quieres preguntar?, dijo el marido. Su esposa dijo: si alguien te confía algo y después de un tiempo desea recuperarlo, ¿debería devolvérselo o no? Su marido respondió: ¿qué persona tonta no devolverá lo que solo se le dio como una confianza? Pero después de todo, uno puede estar un poco triste ya que tiene que devolverlo, dijo su esposa. El marido respondió: ¿por qué debería uno estar triste? No era suyo al principio, por lo que no hay que expresar ninguna tristeza por ella. La esposa dijo: bueno, si este es el caso, entonces Dios Altísimo, que solo nos concedió este niño como una confianza, ahora lo ha recuperado. Tal fue el coraje y firmeza que mostraron las mujeres en ese tiempo. Por lo tanto, ofrecer la vida no es algo significativo, particularmente para un mu'min, para un creyente. De acuerdo con el mencionado hadith, se afirma que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam rezó por ellos y como resultado fueron bendecidos con muchos hijos. Se les concedió un hijo muy pronto después de este incidente y se les concedió tantas bendiciones que, según la narración de un compañero ansari, vio 9 hijos de Hazrat Abu Talha y todos eran qaris, recitaciones del Sagrado Corán. Asim Ahwal cuenta que vio el cuenco del santo profeta sallallahu alaihi wasallam en las manos de Hazrat Anas. Una grieta había aparecido en el cuenco y Hazrat Anas lo había reparado con plata. Era un gran y hermoso cuenco hecho de una madera de muy alta calidad. Hazrat Anas relató que en muchas ocasiones tuvo la oportunidad de presentar agua al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Ibn Sirin relata que este cuenco se unió con un hilo de metal y Hazrat Anas deseaba unirlo con un hilo de oro y plata. De oro o plata, sin embargo, Hazrat Abu Talha le dijo que no debía hacer ningún cambio en lo que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam había hecho, por lo que abandonó esta idea suya. Hazrat Anas bin Malik relata que estaba presentando alcohol
elaborado a partir de dátiles a Hazrat Abu Talha Ansari, Hazrat Abu Ubaida bin al-Jarrah y Hazrat Ubay bin Ka'b, cuando alguien llegó y les informó que el alcohol había sido declarado prohibido. Al escuchar esto, Hazrat Abu Talha declaró: «Oh Anas, rompe estas tinajas». Hazrat Anas dice que golpeó el fondo de las tinajas con una piedra y las rompió todas. Hazrat Anas bin Malik relata que cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam falleció, había una persona en Medina que preparó la lahad, es decir, una tumba que tiene una cavidad hueca dentro de la tumba real donde estaba el cuerpo colocado, y había otra persona que preparó una tumba simple. Los compañeros decidieron rezar la oración de Istihara ante su Señor y luego enviaron un mensaje a ambas personas, cualquiera de los dos que fuese el último, sus servicios no serían utilizados. En otras palabras, usaron los servicios de quien llegó primero. Por lo tanto, el mensaje fue enviado tanto a las personas como al que preparó la lahad, y los compañeros lo designaron para preparar la tumba del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. En el comentario de esta narración, el lama Usirin declara que Hazrat Abu Talha fue quien prepararía la lahad y Hazrat Abu Ubaida bin al-Jarrah quien preparó la tumba simple. Este es su relato completo. Ahora mencionaré algunos detalles breves de un miembro de la Jamaat fallecido y también dirigiré su oración fúnebre en ausencia después de las oraciones del viernes. La oración fúnebre es del respetado Babu Muhammad Latif Sahib Amritsari, hijo de Hazrat Mia Nur Muhammad Sahib, quien fue compañero del Mesías Prometido. Falleció el 26 de enero del 2020 en Rabbo a la edad de 90 años. De Allah venimos y a él retornaremos, y a él será el retorno. Por la gracia de Dios Altísimo, el difunto era Musi, era el hermano menor de un misionero muy prominente y conocido de la comunidad, el respetado Maulana Muhammad Siddiq Amritsari Sahib. El padre de Babu Latif Sahib, el respetado Mia Nur Muhammad Sahib, era un compañero del Mesías Prometido. El padre de Babu Latif Sahib lo llevó ante Hazrat Khalifatul Masih II y lo presentó para Waqf, para consagrarlo. Hazrat Khalifatul Masih II dijo que tenía 2 hijos y uno de sus hijos ya era un Waqf, que estaba sirviendo como misionero, y que este hijo también servirá toda su vida como un Waqf. De hecho, sirvió como un Waqf. Después de trabajar como administrativo en el departamento de ferrocarriles durante 4 años, Latif Sahib presentó sus servicios para trabajar en la comunidad en octubre de 1952 y se le otorgó la oportunidad de servir a la Jamaat. Su primer puesto fue en Zarat Betul Mal. En 1952 y 1954 fue transferido a la oficina de Rosnam al-Fazal. En 1961 fue nombrado como uno de los trabajadores en la secretaría privada. Sirvió en la secretaría privada de la oficina durante los 3 últimos años del califato. Desde el califato del Masih II continuó sirviendo en esta oficina durante el califato, desde el califato del Masih III, después de la migración desde el califato Masih IV. La oficina del secretario privado también continuó operando allí y sirvió allí hasta 2014. En 1985 fue nombrado secretario privado asistente y cumplió con sus obligaciones de la mejor manera y conducta. El total de años de su servicio abarca 62 años, de los cuales sirvió durante 53 años en la oficina del secretario privado en varios roles. Tenía gran habilidad y talento para su trabajo y lo hizo con mucha diligencia. Aparte de su trabajo, también tenía un gran interés por el conocimiento religioso y había estudiado extensamente la literatura de la comunidad. Particularmente tuvo la oportunidad de servir en los asuntos de organización del Shura durante el califato, desde el califato del Masih III y también después. Mientras servía en la oficina del secretario privado, se le asignaron varias responsabilidades, entre las cuales estaba a comprar artículos en nombre de la oficina, y lo hacía gastando el dinero de la Jamaat con gran cuidado y atención.
Después de la independencia de Pakistán también tuvo la oportunidad de servir en la seguridad de Markaz, en la sede central en Qadian durante un periodo de tiempo. Tiene un hijo y 5 hijas, y unos días antes de su fallecimiento una de sus hijas también falleció, que era la esposa de Zarif Ahmad Qamar Sahib, y su hijo es misionero. Tres de sus hijas están en Londres y también su hijo, Atiq Ahmad, que también está sirviendo aquí en la Jamaat. Uno de los trabajadores afirma que tuvo la oportunidad de trabajar junto con él durante 32 años y durante muchos años prestó sus servicios para asuntos administrativos del Shura por su cuenta. También aconsejaba que cada vez uno se enfrentara a un problema o inquietud mundana, aparte de las oraciones, uno debía trabajar aún más diligentemente en su trabajo en la comunidad, para que entonces Dios Altísimo alivie sus preocupaciones. Si alguna vez un compañero de trabajo cometía un error, le aconsejaba de una manera muy amorosa. Muchos otros trabajadores de la oficina han escrito lo mismo, que trabajó con mucha diligencia y aconsejó a los compañeros de oficina. Tenía un gran conocimiento de las normas y reglamentos del Anjuman, la organización central de la Jamaat. También era muy hábil en la escritura y siempre seleccionaba las palabras más adecuadas. Cada vez que compraba un bolígrafo nuevo escribía Bismillah, en el nombre de Dios, y luego continuaba el trabajo con él, continuaba su trabajo con él. Fue muy puntual al ir a la oficina, pero no se iba simplemente cuando era el final de las horas prescritas. De hecho, permanecía sentado en la oficina hasta que su trabajo estuviera completo. A veces pasaba toda la noche trabajando en la oficina y se iba a casa a la mañana siguiente. Cuando estaba en Raboa también observé esto. Venía a la oficina y noté que incluso en la hora de Maghrib venía a la mezquita desde su oficina, y a veces a la hora de Isha o incluso a la hora de Fajr venía directamente desde la oficina. Ponía un gran esfuerzo en su trabajo y nunca le preocupaba volver a casa o que las horas oficiales de oficina hubieran terminado. Su principal objetivo era cumplir con el trabajo de la comunidad. Otra gran cualidad suya era que nunca discutía ningún asunto con nadie. Respecto a cualquier documento que caía en sus manos, siempre era discreto y confidencial. De manera similar, Nasir Said Sahib escribió que en 1974, cuando el Khalifa Masih III fue a la Asamblea Nacional de Islamabad, Latif Sahib también fue parte del personal de secretario privado que fue con Hazur. Además de cumplir con sus deberes de oficina, también ayudó a otros en su trabajo, como por ejemplo lavar los platos. En otras palabras, era una persona extremadamente desinteresada. Que Dios Altísimo le conceda su perdón y misericordia y eleve su estatus, que Él también permita que sus hijos y su progenie continúen sus buenas obras. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر